Ahora toca hablarles, en la parte de micología, sobre un tema que lo van a encontrar como hongos ambientales de importancia médica. Son varios géneros que entran dentro de este grupo. Los más representativos, un género más representativo es el Aspergillus, porque cuando hablamos de mucorales, cuando decimos mucorales, estamos refiriéndonos a un orden taxonómico. Recuerden las categorías taxonómicas. Aspergillus es un género y mucorales es orden, en el cual vamos a encontrar distintos géneros. Estos dos representantes son los principales estudiados en hongos ambientales de importancia médica. ¿Qué otros géneros vamos a tener aquí? El Penicillium, por ejemplo, el Penicillium, el Cladosporium, la Alternaria. También podemos encontrar aquí el género Fusarium, ¿sí? Eso sí, vendrían a ser los más representativos. ¿Por qué se le llama hongos ambientales? Como su nombre lo dice, es fácil deducir. Se van a encontrar en el ambiente, distribuidos universalmente en cualquier lugar, en el suelo, en las superficies, flotando alguna de estas partículas en el aire. O sea, su distribución es universal. Nosotros nos infectamos con estos tipos de microorganismos. La respuesta es, mientras que nuestro sistema inmunológico o sistema inmunitario esté en correcto estado, no vamos a desarrollar una enfermedad, porque rápidamente vamos a combatir contra, disculpen, vamos a ver quién ha escrito en el chat. Sí, no se preocupen, solo estoy compartiendo el título, esto es la parte de la introducción. Gracias por ello. Me perdí, ¿en qué estaba? Les estaba comentando de que no, en cuanto a hongos, cuando entran en contacto con nosotros, rápidamente este tipo de patógenos son combatidos por nuestro sistema inmunológico, a menos de que nuestro sistema esté dañado, no vamos a desarrollar enfermedad. Pero Doc, yo tengo, por ejemplo, hongos de repente que en algún momento me han salido en la piel o de repente en las uñas, y creo que mi sistema inmunológico está bien, o de repente en ese momento ha fallado. Bueno, recuerden que las micosis, o sea, la infección por hongos, se van a dividir en superficiales y profundas, también conocidas como sistémicas. Entonces, las micosis superficiales escapan de esto, ¿sí? Escapan un poco. ¿Puedes tú tener una micosis superficial? Si tienes un sistema inmunológico en su adecuado estado. Sin embargo, para desarrollar una enfermedad micótica a nivel sistémico con infiltración del hongo a nivel tisular en los tejidos o en órganos, necesariamente tu sistema inmunológico tiene que estar bajo, ¿sí? Pacientes que tienen enfermedades que hagan que el sistema inmunológico falle van a desarrollar micosis sistémicas o micosis profundas, como en la clásica diabetes mellitus. Pacientes que tengan alguna enfermedad neoplásica, sobre todo en sangre, neoplasias hematológicas, que de alguna manera trastocan a los glóbulos blancos, a nuestras defensas. Pacientes que se le ha hecho trasplante de órgano, no porque el trasplante de órgano baje la defensa, sino porque el tratamiento para hacer el trasplante de órgano es el que baja las defensas. Personas que tienen tratamientos con terapias largas de corticosteroides, pacientes inmunodeprimidos como pacientes con VIH, ¿ven? Tú ya sabes toda la lista larga, ¿ven? Cuando la inmunidad queda comprometida. Ahora sí, después de esta introducción pequeña, hablemos pues de lo que nos toca. El primer género a revisar es el género Aspergillus. Este género pertenece a la familia que ven en pantalla, Trichocomaceae, ¿sí? En este género se alberga alrededor de 20 especies, de las cuales solamente 5 son causantes de enfermedad en humanos y son las de importancia médica. 5 de estas, casi 20. ¿Cuáles son esas 5 especies? Aquí lo tenemos. Todas las que tú ves ahí en pantalla. Doc,
¿Todas producen enfermedad en humanos en la misma magnitud? Pues déjame decirte que no. El Aspergillus fumigatus se lo lleva de encuentro a los otros 4 géneros, ¿sí? El que más causa enfermedad en el humano por Aspergillus, conocida también como aspergilosis, es el Aspergillus fumigatus. Alrededor del 60-70% de las aspergilosis son originadas por este agente. Características del género. ¿Qué en común tienen los Aspergillus? Los Aspergillus son hongos multicelulares de morfología filamentosa. Son cosmopolitas. ¿Qué quiere decir cosmopolitas? Que se encuentran distribuidos a nivel mundial. En cualquier lugar a donde vayas vas a encontrar Aspergillus. ¿Bien? Y son saprotróficos. ¿Qué significa saprotróficos? Se van a alimentar de materia orgánica en descomposición. Si tú dejas algo en la intemperie y esto empieza a descomponerse, los hongos que puedan llegar ahí van a crecer porque se alimentan de materia en descomposición, materia orgánica en descomposición. ¿Listo? Todo microorganismo va a tener siempre un ciclo vital. En el caso de Aspergillus, estamos hablando de hongos, vamos a decir que tiene 2 fases, 2 tipos de ciclo, ¿sí? Hacia arriba podemos observar el primer ciclo y luego hacia abajo el segundo ciclo. En cada uno de estos ciclos de vida del Aspergillus, notamos que se produce una vida definitiva, entre comillas, adulta, y un intermediario, así como un productor del intermediario. El intermediario a veces es conocido como gameto, pero eso es un término equivocado, un término de literatura muy antigua. Recuerda, cada uno de estos círculos, que son los 2 estados del ciclo de vida del Aspergillus, tiene 3 componentes importantes: la vida definitiva, el intermediario y el productor del intermediario. ¿Listo? Veamos, en el primer ciclo, ¿quién es la vida definitiva? La vida definitiva se conoce como IFA o estado IFAL, este de aquí. El productor del intermediario se conoce como conidioforo. ¿Bien? Conidioforo. También es conocido en alguna literatura a todo esto, parece un arbolito, como cabeza conidial. Mira, de este cuerpo o IFA o estado IFAL nacen cabezas conidiales. Aquí tenemos un ejemplo de cabeza conidial. Pregunta, ¿la cabeza conidial de qué estructuras está formado? Ahí tú lo tienes, de 4 estructuras. El conidioforo, una vesícula, que es la dilatación terminal del conidioforo, ¿se puede observar o hacemos un zoom? Una vesícula, que es la dilatación terminal del conidioforo, y a partir de esa vesícula vamos a tener unas prolongaciones, que aquí lo notamos como si fuera simplemente una capa, ¿no? Una capa de unas estructuras a manera de hojas, como unos óvalos alargados, pero también se puede presentar como 2 capas, es decir, una encima de esta. Aquí solamente vemos una capa. ¿De qué, Doc? De fialidas. Fialidas. El otro nombre con el cual se conoce a las fialidas son como esterigmas. Fialidas o esterigmas. Vamos al tercer componente de una cabeza conidial. El cuarto componente y último y más importante es la conidia. ¿Sí? La conidia, porque aquí tenemos una conidia en la cabeza conidial. Cuando se libera la conidia, recibe un nombre, aquí le han colocado conidia, ¿no? Pero el nombre más específico está bien conidia, pero deberían colocarlo conidia liberada o conidia libre, ¿sí? Esta es la conidia de la cabeza conidial, esta es la conidia libre. El término más específico de la conidia libre es el propágulo infeccioso. Propágulo infeccioso. Y es el propágulo infeccioso el intermediario de este ciclo, de esta parte del ciclo de vida. Repito, la forma definitiva es la forma IFAL o IFA.
el productor del intermediario, la cabeza conidial. También lo puedes encontrar como conidioforo, pero el conidioforo, siendo más exactos, es una parte de la cabeza conidial. Tiene 4 partes, ya las hemos mencionado. Y el intermediario de este es la conidia o propágulo infeccioso. ¿Te suena algo, te dice algo el término propágulo infeccioso? Doc, infeccioso porque es el que me va a causar la infección. Cierto. Son estas conidias las que cuando entran en contacto, tú las inhalas, están flotando en el ambiente, entran en contacto contigo, en tu mucosa, en tu tejido, van a germinar. El proceso se llama germinación, cual si fuese una semilla. Y al germinar van a producir a un Aspergillus en su etapa hifal, ¿sí? En su etapa hifal, tras el proceso de germinación. La otra parte del ciclo, lo mismo, tiene una vida definitiva, que es la hifa, ¿sí? La hifa. ¿Se repite, Doc, del otro ciclo? Sí, es la misma. Va a tener un intermediario, y este intermediario es esta estructura del cual van a salir las ascosporas. Esta estructura del cual van a salir las ascosporas. ¿Y quién vendrían a ser las ascosporas? Las ascosporas vienen a ser el intermediario, ¿sí? Doc, tengo una pregunta. ¿Cómo se llama el productor del intermediario? Este productor del intermediario se va a formar o constituir por 2 partes. Número 1, el ascogonium, y número 2, el anteridium. Ascogonium con anteridium se fusionan y esa estructura unida es el intermediario. ¿Sí? El productor del intermediario, discúlpame. Y las ascosporas vendrían a ser el intermediario. ¿Para qué? Para que se produzcan nuevas formas hifales. Bien, te había dicho, en el ambiente usualmente tenemos las hifas. Las hifas van a producir las cabezas conidiales cuando éste crezca en un material en descomposición, y con el viento se van a liberar las conidias. Estos propágulos infecciosos van a ser inhalados, y tras ser inhalados van a llegar hacia la vía respiratoria, que es el principal lugar de infección del Aspergillus, la vía aérea. Puede ser una infección a nivel de la vía aérea superior, que va a pasar rápidamente, puede generar una reacción alérgica o un proceso infeccioso que rápidamente se resuelve, o más complicado aún cuando llega a sobrevivir en la vía respiratoria inferior. ¿Por qué? Si tú tienes tu sistema inmunológico deprimido, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Estas conidias o propágulos infecciosos van a ingresar a las células epiteliales y luego van a germinar. Mira, germinan a manera de bastón. Esta es la conidia y aquí vemos la germinación de estas conidias, introduciéndose después hacia el tejido, o sea, dentro del epitelio, el tejido conectivo. En el tejido conectivo, ¿qué es lo que pasaría cuando ingresa algo en el tejido conectivo? Tu sistema inmunológico, que vendrían a ser estos los neutrófilos, vienen para destruirlos. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes un tratamiento largo de corticosteroides? Estos macrófagos o polimorfonucleares, que vendrían a ser neutrófilos, vienen, pero no logran comerse todas estas formas hifales ni las formas de conidia en germinación. Y si no logran comérselas, van a proliferar. Bien, por eso es que la inmunosupresión inducida por corticosteroides o inmunosupresión por cualquier otro motivo va a originar que los neutrófilos o polimorfonucleares no puedan devorarse a estas hifas. Otro sería que tú no tengas estos macrófagos. Tú puedes tener por X motivos neutropenia, descenso de tus neutrófilos, y no van a venir, ni siquiera van a venir. En el primer caso vienen, pero no son efectivos. Y en el segundo caso ni siquiera vienen, y que das libertad a que las hifas crezcan. ¿Bien? Ahora, recordemos un poco de la morfología. Importante esto, chicos. Tanto en la forma conidial como en la forma hifal, mira, acá tenemos en la parte la conidia y luego la hifa, estos microorganismos van a tener una pared celular. Veamos, la pared celular es la misma entre conidia e hifa. La respuesta es no, ¿sí?
La respuesta es no. ¿Cuál es la diferencia? La aminación y fusión de estas moléculas que vemos aquí, ¿correcto? Estas moléculas, ¿cómo se llaman? Se llaman glucanos. Los que tenemos aquí de azul. ¿Se ve lo que estoy señalando con la manito, chicos? Son los glucanos, también conocidos como beta-D-glucanos o beta-1,3 glucano. ¿Bien? ¿Qué va a pasar con esas moléculas? Esas moléculas se van a polimerizar y formar estas estructuras que tú ves aquí. La polimerización es la pérdida de estos enlaces que tú, estas moléculas que tú ves aquí de rojo, de ramificación. Esa es una principal diferencia. Otra diferencia que tú notas es la presencia de esta molécula, que es el galactoaminogalactano. Galactoaminogalactano. ¿Bien? Perfecto. Así como otras moléculas, esta de amarillo, que están en los dos, que es el galactomanano. Por favor, subraya 2 de los 3 que te he mencionado. En la parte de conidia, el galactomanano y también el beta-D-glucano. 2 moléculas importantísimas. Porque recuerda, esta forma es la que te infecta. Estos productos, este galactomanano va a aumentar la concentración de esta en sangre. Tú no tienes galactomanano. Entonces, ¿qué pasa si yo te hago un examen en tu suero y veo la presencia del galactomanano? Puedo deducir que tienes una infección por conidias de Aspergillus. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo te hago un examen serológico y detecto que tienes elevados beta-glucanos? Significa que tienes infección por Aspergillus. Bien, chicos, no olvides esas 2 cositas. Bien. Veamos. A ver, sí, veamos. Quizás lo último que te podría mencionar aquí como dato de examen, puedes colocarlo y apuntar, es que una de las, hablando un poco de la patología, perdón, patogenia, es decir, los mecanismos de virulencia que tiene estos hongos, es la producción de una molécula llamada micotoxina, o también conocida como gliotoxina, ¿sí? Pocos son los hongos que pueden producir estas moléculas. Uno de ellos es el Aspergillus, y por eso cabe resaltarlo. Micotoxina o conocida también como gliotoxina. Cuando tú tienes un Aspergillus que produce micotoxina o gliotoxina, ese Aspergillus es más potente. Más probablemente va a poder ocasionar enfermedad en ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta gliotoxina va a inhibir el sistema inmunológico, ¿correcto? Va a inhibirlo y va a hacerte más susceptible a infecciones por este hongo. Bien, datos importantísimos aclarados. Ahora, el segundo punto, los mucorales. Recuerda que te dije que ese es un orden. En los mucorales tenemos la familia Mucoraceae. En esta familia, varios géneros, dentro de los cuales 2 nunca te puedes olvidar. 2 géneros de mucorales son importantes. ¿Cuáles? El género Rhizopus y el género Mucor. ¿Existen otros? Sí. ¿Por qué crees que son importantes? La respuesta es obvia, porque infectan humanos. Recuerda que estamos viendo microbiología y parasitología dirigida a ciencias de la salud. ¿Hay otros géneros que infectan humanos? Sí, pero en menor proporción. Y ahí lo tienes. Dentro de todos ellos, los que más afectan están en negrita, que son los 3 primeros. Cabe resaltar que antiguamente a este género se le conocía como Apsidia. Si ves en un libro dentro de los mucorales, género Apsidia, ya sabes que ese es un libro no actualizado. ¿Listo? Así se le conoce ahora. Bien. En el género Rhizopus y tanto en el género Mucor vamos a tener un sinnúmero de especies, varias especies. De estos 2, ¿cuál es el más importante? Obviamente el Rhizopus. En Rhizopus son 3 las especies que nunca deberías olvidar, de las cuales si quieres olvídate 2 de ellas, pero una sí o sí no la vas a tener que olvidar nunca. Es el Rhizopus arrisus, deletreo. Pero no tengo la tableta ahorita para poder escribir, ¿sí? Rhizopus arrisus. Arrisus sería A-R-R-H-I-Z-U-S. Arrisus. Es la causa más frecuente de infección por este tipo de hongo, este tipo de orden de hongos. ¿Cómo se llama la infección por este tipo de hongo? Se llama mucormicosis. ¿Sí? Cuando tú te infectas por cualquiera de estos, cualquier mucoral, vas a desarrollar mucormicosis. Entonces, si te preguntan en el examen, la causa más frecuente de mucormicosis en el ser humano, ¿cuál es? El Rhizopus
a Rhizos. Hay dos más, el Oryzae y el Microsporus, ¿sí? Rhizopus microsporus. No lo apuntes si quieres, no es difícil que te lo pregunten, pero te dejo el dato. Ahora, lógicamente, características importantes, muy similar al anterior, es un hongo multicelular. Aquí vemos una de sus tipos de vidas en su ciclo vital y es cosmopolita, distribuido a nivel mundial. También es un saprotrófico. ¿Qué habíamos dicho que era un hongo saprotrófico? Aquel que se alimenta de materia orgánica en descomposición. Bien, tenemos en pantalla, te dije, un tipo de vida, o sea, un tipo de forma de vida de este hongo. ¿Cómo se llama este tipo de forma? Se llama rizoide. Rizoide. Entonces, la morfología del Rhizopus en su versión rizoide. ¿Sí? Rizoide, nunca lo olvides. Y tenemos aquí un agar en el cual ha crecido, hemos cultivado el Rhizopus. ¿Cómo se llama este agar? Se llama agar SDA. Ahora no me preguntes por qué. Esa es la duda que te dejo. En la siguiente diapositiva lo aclaramos. Agar SDA. Es uno de los agares más importantes en el cultivo de hongos. ¿Eh? Agar SDA. Bien. Ahora, los ciclos. Veamos. Igual que la anterior. ¿eh? Igual que la anterior. Tenemos una vida definitiva, un productor del intermediario y intermediario. Para abajo, la vida definitiva, un productor intermediario y los intermediarios. Ahora veamos. En el cuadro de arriba, conocido también como ciclo vital asexual del Rhizopus. Ciclo vital asexual del Rhizopus. Vamos a ver que las hifas van a generar unas prolongaciones y maduran al estado de rizoide. ¿Quién es el rizoide? Uy, disculpen. ¿Qué pasó ahí? Sí, pero no quería que lo adelanten, Alejandro, pero gracias por la respuesta. La idea era que me sigan con esa duda en la clase, pero tienes toda la razón. Perfecto. Continuamos acá. Estaba diciéndote, esto es el ciclo vital asexual. La vida definitiva, hifas somáticas o estado hifal. El intermediario, llamado rizoide, que lo hemos visto acá. Ojo, el rizoide solamente es esta parte como si fueran las raíces, ¿ah? Del rizoide salen unas unidades productoras de intermediarios. ¿Cómo se llaman estas unidades productoras de intermediarios? Se llama esporangioforo, ¿sí? Esporangioforo, el cual en su dilatación superior tiene el esporangio, que va a contener, ¿a qué? Al intermediario que se va a liberar. Es muy parecido al anterior, ¿no? En realidad los hongos que cursan con dos tipos de estados en su ciclo vital tienen muy parecido lo que vendría a ser estos conceptos. Bien, entonces el productor del intermediario, el esporangioforo, que tiene una dilatación superior llamada esporangio, el cual va a liberar los intermediarios, conocidos como esporangiosporas. Esporangiosporas. Las esporangiosporas sería el análogo del propágulo infeccioso o conidia del Aspergillus, ¿sí? O sea, vendría a ser la parte infectante. Cuando ingresa en ti, van a germinar y tras germinar van a producir el estado hifal. Para la reproducción sexual, en la reproducción sexual o ciclo inferior que vamos a ver aquí, el estado definitivo, la hifa, luego estas hifas van a tener unas prolongaciones, las cuales se van a unir a diferencia del anterior. Este es como si fuera macho-hembra, ¿sí? Por eso le ponen positivo y negativo, ¿sí? Son los que van a producir los gametos. Entonces, por eso le llaman sexual. Uno vendría a ser el macho, entre comillas, y otro vendría a ser la hembra, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Hifas masculinas, entre comillas, y femeninas se van a juntar y van a, como si fuera a fusionarse estas vesículas donde contienen gametos. Y se va a dar la fusión de los gametos y formar esta estructura, que es la productora de los intermediarios, conocida como cigospora. Cigospora. ¿Qué hace la cigospora? Tras madurar, va a liberar a los esporangios. ¿Sí? Perdón, a las esporangiosporas. A las esporangiosporas. Doc, esporangiosporas arriba, esporangiosporas abajo. Cierto. Son dos tipos de esporangiosporas. Uno es la producción de esporangiosporas sexuales, por eso es que
Se podrían confundir ahí en la pregunta, ¿no? ¿Quién produce las esporangiosporas? Doc, el esporangio de un rizoide. Sí, siempre y cuando te digan en su ciclo asexual. El esporangio de un rizoide. Pero ¿quién produce las esporangiosporas en la vida sexual, no asexual? En su vida sexual o ciclo vital sexual. La cigospora. ¿Sí? La cigospora es la que produce las esporangiosporas. Bien. En este caso, cuando tú te infectas, germina, crece en las hifas y normalmente tú deberías ahí parar la infección, o sea, convertirse en una infección local. Pero ¿qué sucede a diferencia del anterior? Estas hifas son muy virulentas cuando encuentran un sistema inmunológico débil, ya recuerda siempre eso. Se meten a la sangre, por eso es que el término de estas hifas se llaman hifas angioinvasivas, ¿sí? ¿Qué quiero decirte con hifas angioinvasivas? Angio, vaso sanguíneo, invasiva, invade vaso sanguíneo. La manera como se disemina el rizopus es metiéndose al vaso sanguíneo. Y ahí, tú sabes, algo que se mete al vaso sanguíneo tiene acceso a cualquier lugar del cuerpo. Y tras tener acceso a cualquier lugar del cuerpo, puede salir del vaso sanguíneo y infectar un tejido determinado. ¿Listo? Hifas angioinvasivas. Aquí tenemos una imagen de una hifa angioinvasiva. Aquí lo tenemos, de plomo. Esto es una hifa angioinvasiva. Estas células alargadas de rojo son células endoteliales. Entonces, estamos dentro de un vaso sanguíneo, ¿sí? Vaso sanguíneo. ¿Qué sucede? Esta hifa va a unirse a un receptor y introducirse a un tejido cualquiera fuese el órgano. Se introduce en cualquier órgano, ¿sí? E infecta eso. Bien. Preguntas importantes en ello. Doc, ¿cómo hace para infectar? Ya te dije, se une a un receptor. ¿Cómo se llama ese receptor? GRP78. GRP78. Cuando tienes un receptor, tienes que tener un mensaje o una molécula que se acople al receptor. ¿Quién permite la acoplación? Y es el que le da la capacidad invasiva a la hifa angioinvasiva, el COT-H. El COT-H es la molécula importante expresada en la pared de esta hifa, que es la que se va a unir al receptor y tras la unión al receptor va a invadir el tejido. Ahora, dos datos ya te di, el receptor y la molécula que permite la invasión. Para que esta hifa invasiva o angioinvasiva produzca, me salió conexión inestable, me están escuchando, ¿verdad, chicos? Para que se produzca y se exprese en la pared el COT-H, se necesita básicamente hierro, no olvides eso, hierro. ¿Sí? Hay otros factores como el VHB, que también permite la expresión del COT-H, pero recuerda únicamente ahora hierro. Ahora, el hierro en tu sangre, ¿quién lo lleva? En tu sangre el hierro lo lleva la transferrina mayoritariamente, ¿sí? Hay ciertas circunstancias que hacen que este hierro de la transferrina salga y permita la activación y la expresión del COT-H, ¿sí? Mientras hierro haya en tu sangre liberado o libre, la IFA va a tener más capacidad de invadir tejidos. ¿Cómo hace o qué predispone a que pueda invadir? Por ejemplo, ¿cuándo la transferrina liberará hierro? Cuando la sangre esté acidificada. Cualquier cosa que lleve acidificación de sangre va a hacer que la transferrina se protonice y libere hierro. Y el hierro, tú ya sabes, expresión del COD-H, invasión posterior de la IFA. ¿Sí? Recuerda eso. Bien. Sí. Ahora sí, el resumen de lo más importante. Patógeno. Aspergillus y mucorales, los dos patógenos que hemos observado el día de hoy. La enfermedad clínica que producen, muchachos. En el caso del Aspergillus se llama aspergilosis, pero la aspergilosis es un conjunto de entidades que dependiendo del tipo de paciente que tenemos o del tipo del estado del huésped va a tener una diferente manifestación. Eso ya es netamente medicina interna. Lo que quiero que recuerdes ahora como ciencia básica y que no te olvides para cuando lleves y toques el tema de aspergilosis en medicina interna, es que básicamente lo vamos a dividir en tres tipos de pacientes, ¿sí? La manifestación de la aspergilosis en tres tipos de paciente. Si el paciente es inmunocompetente, su sistema inmunológico no está fallando,
va a desarrollar aspergilosis pulmonar crónica, donde el máximo representante o la forma más representativa es el aspergiloma. Ha sido pregunta de residentado, ¿sí? Entonces, cuando te infectas y no tenías ningún problema en tu sistema inmunológico, paciente con inmunocompetente, se llama así, desarrolla aspergiloma. O puedes decirlo como aspergilosis pulmonar crónica. ¿Por qué pongo 2 puntos? Porque la aspergilosis pulmonar crónica puede darse como aspergiloma, aspergilosis necrotizante, aspergilosis cavitaria, aspergilosis fibrótica. Ya, te lo dejo simplemente como datos. La forma más común, aspergiloma. Luego, si el paciente es un paciente atópico o alérgico, ¿sí? Atópico o alérgico, ¿qué va a generar? Una aspergilosis alérgica de tipo broncopulmonar. Y por último, si el paciente es inmunodeprimido, ¿qué origina? Lógicamente, una invasión exagerada, tanto a nivel pulmonar, ya se llama aspergilosis pulmonar invasiva, o aspergilosis bronquial invasiva, que cualquiera de las dos, el término importante y clave que es invasiva, no solamente se va a quedar en el pulmón, que es lo comúnmente la aspergilosis, es una enfermedad que afecta básicamente al pulmón, sino que va a dirigirse, diseminarse por vía hematógena, por eso se llama invasiva. ¿Cómo llego al diagnóstico? El diagnóstico, primero tengo que obtener la muestra. Si el aspergillum ingresa, la conidia ingresa por la vía aérea, infecta básicamente la vía aérea superior y después la inferior, pues si hago un hisopado nasal, si hago la muestra la obtengo de un esputo, o hago un BAL. ¿Qué es un BAL? Es un lavado bronquialveolar. Como decir en términos sencillos, te meto agüita por tu vía aérea y luego la aspiro. De esa manera, lo que hay en la vía aérea lo voy a sacar. Eso es un lavado bronquioalveolar. Tras obtener la muestra, con la idea de obtener a las cifras, ¿sí? O algún estado del ciclo vital del aspergillus y poder verlo al microscopio. Para poder observarlo al microscopio, puedo hacer un examen directo con KOH o hidróxido de potasio al 10 o 20%, o puedo utilizar otros componentes en una técnica llamada microscopía por fluorescencia, donde te podrían preguntar uno de los más importantes colorantes que se utiliza para observar de forma brillante, como que te digan, aquí estoy, el aspergillus, por microscopía, es el calcofluor, ¿sí? Muy preguntado, calcofluor, colorante para la técnica de microscopía de fluorescencia para visualización del aspergillus. Además, podemos utilizar diferentes tinciones, ¿sí? Tinciones, por ejemplo, la tinción PAS. ¿Alguien conoce la tinción PAS? Ácido periódico de Schiff. Si has llevado histología, lo debes conocer. Otras tinciones importantes y que te he traído son estas dos. Mira, aquí tenemos el aspergillus, ¿sí? El aspergillus. Esta es una cabeza conidial, en realidad 2 cabezas conidiales, y la técnica o colorante que se ha utilizado aquí es el azul de lactofenol. Azul de lactofenol. En los libros de microbiología son estas imágenes muy colocadas, ¿sí? Pues se observa bonito el aspergillus en azul de lactofenol. Y tenemos la visualización del aspergillus como puntitos negros o hifas negras alargadas a través de una tinción de plata que se llama GMS. Recuerda esas dos, son varias tinciones que utilizan, pero esas dos, recuerda, GMS es un tipo de tinción de plata donde de negro observamos al aspergillus en el tejido que está de verde ahí, y esta tinción que es el azul de lactofenol. Bien. ¿Cómo lo cultivo? Con un sabouraud, ¿sí? Agar sabouraud. También puedo, ese es para hacer un cultivo primario, pero también puedo llevar a otros tipos de medios de cultivo que son un poco más fáciles de que el aspergillus crezca, como el que tú tienes acá, que es el agar CD o medio CD, por las siglas, y el agar malta, ¿sí? Bien. Serología, ¿cómo detecto que tú tienes infección por aspergillus o aspergilosis? Te puedo hacer una prueba de ELISA. ¿Para qué? Para detectar anticuerpos, recuerda, detectar anticuerpos. O ver alguno de los productos que ha liberado la pared del hongo y que están corriendo por sangre. ¿Recuerdas el galactomanano? ¿Recuerdas el beta D glucano? Cualquiera de ellos yo lo puedo dosar en suero. Y si veo la presencia, puedo decir que tú tienes, muy probablemente junto con la clínica, aspergilosis. Galactomanano en suero o beta D glucano también en suero. Tratamiento.
utilizo el anfotericina B. ¿Ya han visto, revisado la clase de fármacos antimicóticos? Bien, este fármaco es muy potente, tiene muchas reacciones adversas, pero también se puede utilizar como tratamiento de la aspergilosis. También azoles. Dentro de los azoles, ¿han llevado farmacología? No han llevado farmacología. Bueno, un sinnúmero de azoles que podemos utilizar acá, como el boriconazol, como el posaconazol, creo que son los dos más importantes y más utilizados, boriconazol y posaconazol, dentro de los azoles, para Aspergillus. Y subráyalo, equinocandinas, es una familia farmacológica que son hongos que básicamente van a inhibir la producción de pared celular. Sí, perdón, son fármacos que van a inhibir la producción de pared celular, o sea, inhibiendo la producción de glucanos, donde el más importante equinocandina que existe para el tratamiento de Aspergillus es la caspofungina. Muy preguntado, ¿sí? Caspofungina, tratamiento de aspergilosis. Vamos a los mucorales. ¿Cómo se llama la infección? Mucormicosis. La mucormicosis, ¿te acuerdas que tras infectarte, se da la germinación, desarrollas hifas, y estas hifas se llaman hifas angioinvasivas. Rápidamente se pueden ir a diferentes lugares, ocasionando infección de cualquier tipo de órgano. Básicamente, el más importante es el cerebro. O sea, ¿por dónde ingresa? Por la vía aérea. Se queda en las fosas nasales, infecta o inflama la zona de los senos paranasales y se disemina cerebro. ¿Sí? Se disemina e invade cerebro. Y como que de la fosa nasal para llegar al cerebro tienes que subir entre fosa nasal y cerebro que tenemos al ojo. Entonces, eso te hace recordar el tipo de clínica que da el más frecuente, que es infección en nariz, en ojo y cerebro, conocida como rino-orbito-cerebral. ¿Sí? Mucormicosis rino-orbito-cerebral, o también llamada de forma sencilla rinocerebral, es la más frecuente manifestación por mucormicosis, ¿sí? Existen otras, sí, como por ejemplo la pulmonar, la cutánea o superficial, la gastrointestinal, también hay formas diseminadas, ¿sí? Incluso una forma renal. Bien, pero esta es la más importante. Aquí tenemos toda la clínica que se puede presentar, no todo a la vez, sino algunas de ellas, y sobre todo te lo he ordenado cómo van evolucionando. Primero tiene fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal, hasta ahí la infección va en la nariz. Luego viene necrosis. Es importante, en semiología verás cómo se ve una necrosis del paladar por mucormicosis, ¿sí? Eritema de la piel a nivel de los pómulos, a nivel de los senos, al nivel de la cuenca del ojo. Luego inflamación del ojo, infección a nivel de ese lugar, ocasionando visión borrosa. Se empieza a meter al cerebro y va a causar alteración del estado de alerta, letargo, puede llevarte a convulsiones por irritación, dificultad para hablar, parálisis y, por ejemplo, que tu ojo deje de mover o tus ojos dejen de moverse, la oftalmoplejía, o sea, lesión de los pares craneales que permiten la movilidad del ojo. Bien, cosa que aprenderás en clínica. Muestra. ¿Cómo obtengo la muestra? De esputo, ¿sí? Sobre todo si se trata de una mucormicosis pulmonar. Cuando es rino cerebral, lo puedo obtener simplemente de la pus o material que puede extraer de las fosas nasales o de la lesión que puede estar exhibida en cara. O, como se puede ir a cualquier órgano, una biopsia de ese tejido. Biopsia de riñón, biopsia de hígado, biopsia de intestino, ¿sí? Y también puedo obtener la muestra incluso del suero, de sangre. ¿Por qué? Porque ahí van a estar las hifas. Tras la obtención de la muestra, igualito, como todo hongo, lo puedo observar con KOH, y también puedo utilizar, si se trata de biopsia, solamente si se trata de biopsia, la tinción de eosina hematoxilina, HE. Cultivo, aquí estaba. ¿Recuerdas que te puse SDA? Y a un compañero lo respondió. Es el agar de destroza sabouraud, ¿sí? Agar de destroza sabouraud. Bueno, aquí el componente que se le echa y a cuánta temperatura es lo recomendable para que haya un adecuado cultivo. Aquí te traigo una imagen en la cual vamos a observar, aquí tenemos el agar con las colonias, ¿sí? Agar con las colonias. Aquí en el B tenemos los esporangios, este es el esporangio.
Este de acá, el C, es un esporangioforo, o sea, esporangio, y la tripita, ¿cómo se llamaba? Esporangioforo, ¿sí? Aquí tenemos esporangiosporas, ¿sí? Nos podríamos a la microscopía diferenciar si son las de la vida sexual o de la vida asexual o del ciclo asexual, ¿sí? Porque recuerda, son muy similares a la microscopía. Y aquí tenemos la raicita. ¿Cómo se llama la raicita? El rizoide. El rizoide. La vida definitiva. ¿Bien? Perdón, el intermediario productor de la vida sexual. Y la identificación, ¿cómo lo hago? Por PCR, ¿sí? En el PCR determino ciertas moléculas o material genético que tiene estos mucorales. Tratamiento, aquí, revisando uno de los últimos artículos publicados, porque siempre nos actualizamos, el tratamiento común que era para la mucormicosis era anfotericina B, ¿sí? Se utilizaba también azoles como el posaconazol y el isavuconazol, también se utiliza, pero actualmente ha evolucionado el tratamiento y tenemos otro tipo de fármacos. Aquí te dejo como para que lo revises, ¿sí? Para motivarte. Esto es el vaso sanguíneo, esto es la IFA angioinvasiva, ¿recuerdas el COT-H que permitía la infección, la invasión, el receptor GRP78, ¿sí? ¿Qué sucede? Que esta estructura, que esta IFA, tiene que crecer y cuando crece, produce pared celular, tanto membrana como pared celular. Entonces, los fármacos que tú tienes ahí de rojo, son fármacos que van a actuar en diferentes lugares. Por ejemplo, los de arriba van a bloquear, los 3 de rojo de arriba van a bloquear la formación de pared celular, o sea, el crecimiento del hongo. El calcinerium inhibitor va a hacer la inhibición de la maduración de la espora, ¿sí? De la espora no va a madurar hacia IFA. Entonces, aquí tenemos este fármaco. Y por último, ya esta es una terapia con anticuerpos, en donde se te coloca anticuerpos contra el COT-H. Si yo te coloco un suero con anticuerpos contra el COT-H, se van a opsonizar estos y no va a permitir la infección, ¿sí? No va a permitir la invasión. ¿Por qué? Porque estoy bloqueando a la molécula que permite invadir. Listo, muchachos. Con eso, la clase de